Hola, hola de nuevo chicos y chicas, bienvenidos a los cuentos de Sofía. Hoy traigo un cuento maravilloso que me ha mandado su escritora Mónica Llamas Castillo. Y además me lo ha mandado dedicado y es un cuento precioso. Está ilustrado por Kiel Ramos. Vamos a ver qué pasa con Teodoro y el árbol de los libros. Este libro tiene magia y os voy a contagiar un poquito de ella. Vamos a comenzar. Mirad qué dedicatoria me ha puesto Mónica, dedicado especialmente a los cuentos de Sofía. Espero que la historia de Teodoro te haga soñar bien alto y puedas disfrutar de la lectura junto a estos erizos tan entrañables. Seguro que sí, Mónica. Un beso con mucho cariño para ti también. Esta es la historia de Teodoro, un erizo muy pequeño y muy feliz. Muy feliz. Su padre tenía un secreto que contarle. Cuando cumplas 5 años lo descubrirás, le decía desde que tenía uso de razón. Teodoro estaba muy nervioso porque se acercaba el momento y quería saber de qué se trataba. Él insistía cada día: «Papá, quiero saber ese secreto». Pero su padre le pedía paciencia. «Tranquilo, Teodoro, ya mismo llega tu cumpleaños y te diré ese gran secreto. Solo tienes que tener paciencia». Pero Teodoro empezaba a desesperar. Cuando al fin llegó su cumpleaños, Papá Erizo lo hizo levantarse muy temprano y con una sonrisa le dijo que lo acompañase al bosque. Mirad qué bonito. Caminaron un largo rato, viendo amanecer detrás de la colina, escuchando el silencio de la mañana y el crujir de las hojas al andar. Al fin llegaron a un árbol enorme, de aquellos que dan la sombra perfecta en verano, cuando el sol aprieta fuerte y quieres resguardarte. Papá Erizo lo hizo entrar por una pequeña puerta, de la que ni siquiera se había percatado, y descubrió un lugar increíble. ¡Wow! El señor Conejo les saludó al entrar y les dio paso a una sala llena de libros por todas partes. Teodoro empezó a hojear todos los que encontraba en su camino. Lo sabía que hablaban de lobos, otros de volcanes, otros de fantasmas, sobre circo, hadas del bosque y muchísimos más. Teodoro estaba impresionado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Papá Erizo le dijo que escondiera un libro, el que él sintiera, y sería su primer libro como niño mayor. «Pero papá, si yo aún estoy aprendiendo a leer», le respondió nervioso Teodoro. «No te preocupes, pronto sabrás leer como yo, o incluso mucho mejor, y entonces ya no podrás parar de leer nunca más. Y aquí en este lugar siempre encontrarás un refugio donde saciar tu sed de aventuras». Teodoro eligió un libro sobre el espacio. Se lo llevó a casa y ya no se separó nunca más de él. Menuda sorpresa de cumpleaños. Leía todas horas. Mientras desayunaba, mientras ayudaba a recoger las hojas del jardín, siempre estaba leyendo, mientras cortaba las verduras para la cena junto a Papá Erizo, incluso mientras se bañaba en el río. Y así fue como poco a poco aprendió a leer y ya no pudo nunca parar. «Papá, ¿cuándo podremos volver al árbol de los libros? Me gustaría tener algunos más. Además, ya sé leer muy bien. He aprendido mucho durante todo este tiempo». Entonces Papá Erizo llevó asiduamente a Teodoro al árbol de los libros, donde cada día estaba más deseoso de leer y su curiosidad se agrandaba con cada libro que descubría.
Le encantaba ir a ese mágico árbol. Teodoro se hizo mayor, pero su amor por los libros nunca se apagó. Allí iba siempre. Llevaba bajo el brazo un libro. Un día Teodoro descubrió otro tipo de amor. Se enamoró y conoció a Amelia, una eriza muy divertida, a la que le encantaba pintar y reír, jugar al ajedrez y salir a bailar bajo la lluvia, mojándose todas sus púas. Estar con ella era lo mejor que le había pasado a Teodoro, después de descubrir el amor por la lectura, claro. Tuvieron 2 hijos y 3 hijas, y pronto llenaron la casa de ruidos, de risas y de correteos por el pasillo. Pero Teodoro siguió con la tradición de papá erizo. Había mantenido siempre esa tradición y él también lo quería hacer con sus hijos. Todas las noches antes de ir a dormir les leía un cuento o algún fragmento de todos los libros que había ido coleccionando a lo largo de tantos años. Sus 5 hijos escuchaban entusiasmados las historias que su papá les contaba. Y surgió también ese amor por la lectura, sobre todo en Celestina, la eriza más curiosa, que esperaba con ansia el momento en el que Teodoro le explicara alguna aventura sacada de sus libros. «Papá, ¿de dónde has sacado todos estos libros?» «Un día, Celestina, cuando cumplas 5 años, te contaré un secreto», le dijo Teodoro guiñándole un ojo. Ella contaba los días para que llegase su 5º cumpleaños, y así pasó el tiempo, con ese secreto rondándole en la cabeza, y con paciencia, como le pasó a Teodoro, llegó al fin su cumpleaños. Teodoro hizo exactamente lo que su padre hacía ya tanto tiempo, hizo con él. La levantó muy temprano y con una sonrisa la llevó al bosque. Cuando Celestina descubrió el árbol de los libros, se puso tan contenta que se pegó un chillido y estuvo a punto de echarla del lugar. Allí tenían que estar en silencio. El silencio lo envolvía todo, pero ella estaba tan emocionada que no podía parar. «Celestina, puedes elegir un libro y llevártelo a casa». Ella empezó a dar saltos de alegría. Estaba súper emocionada, pero esta vez en silencio. Por nada del mundo quería que la echasen del árbol de los libros. Pasó largo rato intentando decidirse por alguno de los cientos que había allí, y eligió uno sobre el espacio. Anda, igual que hizo su papá. «Papá, ¿pero cómo lo leeré si aún estoy aprendiendo?», dijo Celestina. «Tranquila, mi pequeña. No te preocupes, pronto lo sabrás leer como yo, o incluso mucho mejor. Y entonces ya no podrás parar de leer, nunca más. Y aquí, en este lugar, siempre encontrarás un refugio donde saciar tu sed de aventuras». A partir de aquel día, Celestina no paró de practicar para aprender a leer más deprisa. Leía mientras vestía, mientras desayunaba, mientras se columpiaba en el jardín, mientras buscaba gusanos por el bosque, incluso mientras se bañaba en el río. Y así fue como poco a poco aprendió a leer y ya no pudo parar nunca más. Celestina volvió al árbol de los libros muchas veces más. A veces incluso se paraba en el camino a leer en silencio, sentada sobre una piedra o escondida bajo un arbusto. Casi sin darse cuenta, Celestina se vio envuelta en una vida llena de libros, pero con los años también se rodeó de hijos ruidosos que no paraban de corretear por la casa. Solo estaban tranquilos cuando llegaba la hora del cuento, antes de ir a dormir, y la tradición de contar el secreto a los 5 años siguió en la familia. Esta vez le tocó a Félix, quien desde el primer día que escuchó una historia sacada de un cuento se quedó prendado de aquel mundo imaginario. Los años pasaron y los libros mantuvieron a la familia siempre unida. ¡Qué bonito! Había otros animales del bosque que también visitaban el lugar, pero solo aquellos que realmente sentían amor por los libros son los que disfrutaban de todo esto.
La tradición de Papá Erizo fue pasando de generación en generación y aquel lugar tan entrañable, gracias a las visitas constantes de tantos animales, pudo mantener su esencia muchísimos años más. Y esta es la magia que ocurría dentro de este árbol de los libros. Corre el rumor por el bosque de que aún existe ese árbol. Mantiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera leer una de sus historias. Dicen que si buscas bien, quizás encuentres ese mágico lugar, donde te espera un mundo de nuevas aventuras. Y quién sabe, tal vez descubras una familia de erizos leyendo entre sus estanterías. Es maravilloso. Me encanta este cuento de Teodoro y el árbol de los libros. Es un árbol mágico que nos adentra en el mundo de la lectura. Mónica, te doy mi enhorabuena porque es una maravilla. Y no olvidéis suscribiros a mi canal, Los Cuentos de Sofía. Y nos vemos en la próxima. Y no olvidéis leer, porque la lectura es algo maravilloso que nos invita a soñar y a volar. ¡Hasta la próxima!